bienvenidos a mi canal y a el primer capítulo de esta serie de La Baja. Estamos en Puerto Peñasco. Puerto Peñasco está ubicado en el noroeste de México, en la zona del Gran Desierto de Altar y la costa del Mar de Cortés, uno de los destinos turísticos en Sonora, mi estado. Está ubicado a 97 kilómetros de Sonoita, en la frontera con Estados Unidos, y a 455 kilómetros de Hermosillo, la capital de Sonora. Los primeros asentamientos en esta zona del Gran Desierto de Altar se dieron hace alrededor de 100 años, cuando se estableció un campo pesquero debido a la pesca de la totuaba, la cual actualmente está en peligro de extinción. Del otro lado de la frontera, en Ajo, Arizona, la industria minera continuaba creciendo debido a la construcción del ferrocarril entre Tucson y Ajo. Empresarios de Ajo le echaron un ojo a Puerto Peñasco, como un excelente destino para construir un hotel y casino del cual hablaremos en un ratito. En los años 30, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, se decide extender la línea de ferrocarril como parte del Plan Pro Territorios Federales, que buscaba integrar la Baja California con el resto del país. Es aquí cuando se inicia con la construcción del muelle de Puerto Peñasco, para poder recibir las mercancías y materiales para la construcción del tren. En 1940 se inaugura el ferrocarril Puerto Peñasco-Mexicali, y se inicia el diseño de la ciudad y puerto pesquero. En 1942 se inaugura la carretera Sonoita-Puerto Peñasco, primera carretera en Sonora, la cual fue construida por un acuerdo entre el gobierno de México y Estados Unidos para garantizar el traslado de tropas americanas al Mar de Cortés, ya que se dice que se avistaron embarcaciones japonesas en esta área en 1939. Durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho se suspende la obra de ferrocarril debido a la escasez de materiales ocasionados por la Segunda Guerra Mundial. Y es hasta 1948 que se inaugura el tramo Puerto Peñasco-Benjamín Hill por el presidente Miguel Alemán Valdés, así uniendo la Baja California con el resto de México. Puerto Peñasco es ahora un destino turístico que recibe a más de 2 millones de visitantes al año. De estos, el 35% son nacionales y el 65% extranjeros. También conocido como Rocky Point o la playa de Arizona, está solamente 4 horas manejando de Tucson y Phoenix. Puerto Peñasco ofrece algo para cada viajero, desde aventuras en el mar, campos de golf, acuario, playas, arena y mucho sol. Estamos caminando por el malecón de Puerto Peñasco. Es muy temprano, son las 7:30 de la mañana. Me vine muy temprano porque intenté hacer esto ayer alrededor de las 9 y la verdad el calor estaba insoportable. Era como, no sé, eran las 9 de la mañana y estábamos como a 32 grados ya, entonces empecé a sudar y de hecho si se pueden dar cuenta ahorita, ahí sí empiezo a sudar un poquito y todo está cerrado obviamente porque pues es muy temprano, pero quise venir a caminar un poquito antes de que se ponga más ocupado y que se ponga más caliente. Entonces vamos a ir rapidito aquí a el Hotel de Piedra mientras hacemos una toma con Drogón. Vamos a sacar a pasearlo. Drogón es mi dron, es un DJI Mini 3 Pro y Drogón, pues obviamente el nombre para los fanáticos de Juego de Tronos es el nombre del dragón de Daenerys y pues lo vamos a sacar a pasear un rato para pues las vistas aquí de Puerto Peñasco. Nos remontamos a los años 20 durante la prohibición de alcohol en Estados Unidos. Desde 1919 hasta 1933, la manufactura, transportación y venta de bebidas alcohólicas estaba prohibida en este país. Al no poderse consumir alcohol en Estados Unidos, pues vámonos a México. Y es en 1928 cuando los empresarios John Stone y Sophus Johnson, provenientes de Ajo, Arizona, construyeron este hotel, el cual en aquel entonces le llamaron Marine Club. Era el escape perfecto para poder tomar, bailar, jugar y pescar, y se inició un servicio de avioneta acuática llamada Scenic Airlines desde Puerto Peñasco hasta Tucson y Phoenix. Y se dice que entre las muchas personalidades que visitaron este hotel estuvo Al Capone, el famoso gángster estadounidense. Al momento de terminar la ley seca en 1933,
el hotel fue clausurado y quemado pasando a manos de Benjamín Bustamante, uno de los primeros residentes de Puerto Peñasco, y fue renombrado a Hotel Peñasco y eventualmente a Hotel Posada La Roca, aunque yo siempre le digo Hotel de Piedra, y es que es por su piedra donde obtiene su nombre, ya que fue extraída del Cerro de la Ballena y cortada en bloques por artesanos. La esposa de Benjamín, doña Tecla de Bustamante, es considerada como la primera residente permanente de Puerto Peñasco, y ella amablemente le rentó a mi abuelo una habitación en este hotel cuando mis abuelos recién se casaron. Actualmente cuenta con 18 habitaciones y es uno de los lugares representativos de la historia rocaportense y cuenta con muchas fotos y antigüedades. Si estás en Puerto Peñasco, visítalo. Algo que descubrirás es que en este canal nos gusta comer y nos gusta comer muy rico. Y en Puerto Peñasco realmente no hay mejor lugar que visitar que Candy Cake, que ofrece toda una experiencia en pasteles, desayunos, lunch y mucho más. Y hasta tienen merchandising. Tienen pasteles deliciosos. Mi favorito es el chocolate alemán, una combinación de chocolate y coco espectacular. Su gran variedad de donas están hechas a mano todos los días. Pero donde este lugar se lleva el premio mayor es con sus desayunos. Tómense un momento para que se les haga agua a la boca conmigo con estos chilaquiles de habanero morita, frijolitos, huevito. El Candy Cake Lover, pan francés, chilaquiles al gusto, huevo, tocino. Pero el premio fue la birria. La birria acompañada de tortillitas de harina, estos chilaquiles verdes, la combinación de la salsa, porque la salsa te la hacen en el momento, tatemada, fresca, lista para disfrutar. No hombre, todo un espectáculo esto, ¿eh? Al final de la experiencia, no se te olvide pasar por una dona para llevar, o un rol de canela. Visita Candy Cake en Puerto Peñasco. Esto es Sandy Beach, una de las playas favoritas en Puerto Peñasco. Esta área es donde la mayoría de los condominios frente al mar están ubicados. Y aquí puedes disfrutar del mar y la arena, ya que las condiciones del mar usualmente son ideales para nadar. En Las Palomas Beach and Golf Resort podrás encontrar uno de los 3 campos de golf que hay en Puerto Peñasco. Puedes disfrutar de vistas panorámicas al mar de Cortés y a las dunas naturales. Igualmente podrás encontrar opciones para realizar deportes acuáticos. Sin duda, esta es la playa que tienes que visitar cuando estés en Puerto Peñasco. Y aquí es Bahía La Cholla, otra de las playas de Puerto Peñasco. La playa aquí es rocosa, pero es muy popular debido a sus aguas tranquilas. Y para entender las aguas tranquilas tenemos que hablar de la marea. Y es que en Puerto Peñasco siempre se habla de la marea, ya que el nivel del mar puede variar hasta 7 metros. Y cuando la marea está baja se puede alejar cientos de metros de la costa. Es un espectáculo caminar durante los amaneceres con marea baja. Se dice que el flujo y reflujo de mareas en Puerto Peñasco es único y sucede en pocos lugares del mundo. Esas son buenas noticias para los que disfrutan meterse al mar, ya que el agua nunca se estanca y se mantiene fresca y limpia. Una forma muy emocionante de experimentar las vistas de Puerto Peñasco es rentando una moto o racer para pasear por las dunas que están ubicadas entre Sandy Beach y La Cholla. Hay muchas opciones de renta y los precios empiezan en $20 la hora para motos y hasta $180 la hora para los racers.
Para concluir nuestra estadía en Puerto Peñasco, nos subimos a un Can-Am para ver el atardecer. Dicen que los atardeceres de Sonora son únicos. Ven conmigo a disfrutar este atardecer en Puerto Peñasco.